Dios te bendiga, amado hermano y amigo que me escuchan a través de este canal. Estamos estudiando nuestro expositor número 2, acuérdate. Estamos en la lección número 9 para el día de hoy. El tema de la clase de hoy se titula Triste final de un hombre de Dios. La clase va a estar basada en Primera de Reyes, capítulo 13. Vamos a desarrollar la clase de ahí. Acuérdate que soy la maestra de la clase y de Galvez y estoy aquí para ayudarte, amén, con lo que es el estudio de la palabra de Dios. Ya sabes, Primera de Reyes capítulo 13. Mira, el capítulo 13 de Primera de Reyes es un poquito largo, tiene 30 versículos, pero lo que vamos a hacer es que yo voy a leer del 1 al 5 y después usted en su casa, a mediado que vaya usted en la semana, usted se va a ir estudiando poco a poco para que pueda absorber lo máximo de la clase del día de hoy. Yo voy a leer en Primera de Reyes, capítulo 13, del 1 al 5. Leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice así, verso 1. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un varón llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de Jehová que ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Verso 4. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Verso 5. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Amén. Gloria a Dios. Esa es la base de la clase del día de hoy. Lección 9. Triste final de un hombre de Dios. Amén. Fíjese, hermano, la clase de hoy se va a basar en lo que es el tener sumo cuidado con los profetas, sumo cuidado con lo que es la profecía. Bendito sea el nombre del Señor. Los hermanos que les gusta estar buscando profecía y queriendo escuchar algo nuevo, alabado sea el nombre del Señor. La palabra de Dios está revelada. Cuando Dios nos da a nosotros una palabra, amén, la palabra tiene que estar conforme a lo que dice la palabra de Dios. ¿Tú entiendes? Cuando viene un profeta a hablarte, usted, si la palabra no concuerda con lo que ya Dios nos ha dicho a través de su palabra, o lo que Dios te ha ministrado a ti personalmente, tiene que tener sumo cuidado. De eso es que se trata la clase en el día de hoy. Amén. Triste final de un hombre de Dios. Hay que tener cuidado. Texto áureo. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 15, versículo 7. Guardaos de los falsos profetas. Este es el key de la clase de hoy. Objetivo de la lección: pedirle a Dios discernimiento espiritual para no ser devorado por el león rugiente. Mi amado hermano, hay que tener cuidado. Bendito Dios. Ok, fíjese, hermano, la clase de hoy vamos a hablar de un rey. El rey se llamaba Jeroboam. Fíjese, gloria al nombre de Jesús. Dios, ustedes se han leído la historia, ¿verdad?, de lo que era el rey Salomón cuando pecó contra Jehová. Jehová lo que hizo fue que le dijo a Salomón, le dio una sentencia. Voy a dividir el reino, pero no lo voy a dividir en tus manos, sino en las manos de tu hijo, para castigar, ¿verdad?, lo que Salomón había hecho. Es un pequeño resumen, fíjese. Dios dividió
la tribu. Ustedes saben que eran 12 tribus de Israel, ¿verdad que sí? Entonces, Salomón tenía un siervo que se llamaba Jeroboam. Eso ustedes lo encuentran en Primera de Reyes 11:26. Dice que Jeroboam era siervo de Salomón. Entonces Dios, para castigarlo, le entregó 10 tribus al siervo Jeroboam y 2 tribus le entregó a su hijo Roboam, que era el hijo de Salomón. Entonces miren aquí en el mapa que les voy a mostrar. Miren, las tribus del norte se llamaban Israel y la tribu del sur, Judá. Entonces lo que hizo Dios fue que la divide y le da, fíjese mi amado hermano que me está mirando, 10 tribus le da, amén, a lo que es Jeroboam, el siervo, y le da 2 tribus nada más. Aquí está, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Le tocaron 2 tribus solamente al hijo de Salomón, que se llamaba Roboam. Ok, la clase de hoy se va a basar en lo que es la tribu del norte. Amén, porque Dios le va a mandar un mensaje específico a Jeroboam, que había hecho una canallada en lo que era, alabado sea el nombre de Jesús, con respecto a lo que era el templo. Cuando se divide el reino, él se va con sus 10 tribus a reinar. Entonces lo que hace es, mire amado hermano, para que el pueblo de Israel, ustedes saben que el templo se encontraba en Jerusalén, ¿verdad que sí? En Jerusalén, aquí se encontraba el templo, ¿verdad? Que era esta parte de Judá, pero se encontraba el templo en Jerusalén. Cuando había la fiesta, toda la fiesta que tenía que celebrar el pueblo de Israel, todas las tribus, las 10 tribus, y aún los que estaban en tierras extranjeras, tenían que venir a adorar al templo. Entonces Jeroboam, con una astucia diabólica, lo que hace es que se pone y construye un altar. Dice en la clase del día de hoy, dice que el altar estaba aquí, miren hermano, aquí en Betel, miren, usted ve Jerusalén, y aquí él construyó un altar en Betel, amén, para que el pueblo no cruzara a Jerusalén a adorar en el templo. Entonces había un problema con respecto a los reyes. Si el rey era malo, el pueblo se iba a favor de la idolatría. Si el rey era bueno, entonces lo que hacía era que el pueblo se volvía a Jehová. Mala suerte, vamos a decirlo así, que Jeroboam lo que hizo fue, hermano, que indujo al pueblo a lo que era la idolatría en el pueblo de Israel. De eso es que se trata la clase del día de hoy, fíjese. Gloria a Dios, acuérdense, tribu del norte, Israel, tribu del sur, Judá, así se le llama. Alabado sea el nombre de Jesús, reino del norte y reino del sur. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Él había levantado, dijimos, un altar en Betel con el propósito de que las 10 tribus no cruzaran al sur a adorar al verdadero Dios al templo. Dios envía entonces, hermano, un profeta. El profeta era del sur, era el profeta. Entonces Dios se los envía al norte, a donde está el altar, a profetizar. Mira lo que hace Dios. Dios no le manda a uno desde ahí mismo, no levantó un profeta de ahí. Dios levanta un profeta del sur y lo manda al norte para que le lleve la palabra verdadera a Jeroboam. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjense hermano, hay cosas que de este varón de Dios, la Biblia no lo identifica. Cada vez que se habla de él, se habla como un varón de Dios. Primera de Reyes 13:1 dice así: alabado sea el nombre del Señor. Fíjese, 13:1. He aquí que un varón de Dios, un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Ustedes saben que los reyes eran politeístas, ellos adoraban muchos dioses. Le ofrecían incienso a sus dioses, alabado sea el nombre de Jesús, y inducían al pueblo también a que fuera todo el pueblo en festejo a celebrar fiesta a sus dioses. Bendito Dios. Entonces dice que este hombre, específicamente nosotros vamos a hablar del profeta, no de Jeroboam.
la clase de hoy se enfoca, hermano, en el triste final de un hombre de Dios. Era un hombre de Dios, dice la Biblia, ¿verdad? Varón de Dios. Tenía tratos personales con Jehová, pues era un siervo del Altísimo. Se dice un varón de Dios. En uno, dice, es uno al que Dios ha levantado y adecuado como vaso para su propio uso, encomendándole para su propio uso. Ve, entonces Dios lo prepara. Venía, yo me imagino que era de la escuela de los profetas que venía el profeta, porque de ahí era que Dios levantaba a los profetas en aquel tiempo. Gloria al Señor. Pero hay una cosa, hermano, que dice la Biblia en 2 de Corintios 4:7. Oiga lo que dice, 2 de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tenemos este tesoro en vaso de barro. ¿Cuál es el tesoro? Amén, la palabra, el mensaje. Tenemos la gloria de Dios en este vaso de barro, ¿verdad que sí? Aleluya, en este cuerpo mortal, en este cuerpo, bendito sea el nombre del Señor, que verdaderamente, hermano, Dios lo usa para su gloria y su honra. Dios nos prepara a nosotros y nos usa para su gloria y su honra. Entonces, lo primero que dijimos del hombre, de las características, es que era un verdadero creyente, un verdadero hombre de Dios. Lo segundo que vemos de él es que era un hombre con un mensaje. El profeta vino con un mensaje al rey. Dice, vino, oiga lo que dice la palabra aquí. Dice, he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Por palabra de Jehová, tenía un mensaje que dar. Bendito Dios, tenía un ministerio que el Señor le había encomendado. El ministerio de este profeta fue un ministerio fuerte, porque fue un ministerio, hermano, de advertencia y de condenación. ¿Está bien? Advertirle a un rey, acuérdese que no le estaba hablando a cualquier persona. Dios lo levantó a hablarle al rey Jeroboam, que era el rey de las 10 tribus, alabado sea el nombre del Señor, de las 10 tribus del pueblo de Israel, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, fíjese, ningún profeta fue llamado con más seguridad que este. Ningún profeta dice así. El hombre, la próxima característica que él tiene es que era un hombre valiente. En el versículo 2 le voy a decir por qué él era un hombre valiente. Característica número 2. Era valiente. Mire, dice, verso 2, que estando, el verso 1 dice, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Valiente, mi hermano. Imagínense ustedes, ponga su mente, mire, está Jeroboam con todo su séquito, con las 10 tribus de Israel, y está todo ese gorgorio de gente alrededor, y viene este hombre a darle un mensaje, y se para justamente, hermano, frente al altar, a darle el mensaje al altar. Imagínense ustedes, sale dentro de la muchedumbre y se para delante del altar. Altar, así dice Jehová. Hay que ser valiente, mi hermano, para hacer una cosa así, ¿no cree usted? Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Dios, mire, es que Dios es tan maravilloso que Él no encomienda, fíjese, Dios sabe a quién le encomienda cierto trabajo. Porque Él sabe el calibre que tenía este hombre para ir a darle ese mensaje. Alabado sea el nombre del Señor. Y el mensaje que le dio fue lo grande. Bendito sea el nombre del Señor.
Ok, entonces clama contra el altar por palabra de Jehová, fíjese. Testificó en voz alta contra este altar construido por Jeroboam como un altar rival al altar de Jehová. Usted ve, mire, Betel y en Jerusalén, ahí mismo, nada más había que cruzar, alabado sea el nombre del Señor, y ahí estaban, eran dos altares, aleluya, como vamos a decir, hay dos contrincantes, y viene este hombre y se para en el medio a dar un mensaje al altar, bendito Dios. Entonces el rey Jeroboam estaba ahí presente, hermano, junto al altar. La palabra de Dios ardía en sus huesos y no podía dejar de hablar la cosa que Dios le había, le había dicho que le dijera al pueblo. Ustedes saben a quién nos recuerda eso, a Pedro y Juan, cuando estaban en el concilio, alabado sea el nombre del Señor, en Hechos capítulo 4, versículo 20, cuando Pedro y Juan sanaron aquel cojo en la puerta de la Hermosa, que lo entraron preso, y dice la palabra que ellos mismos le dijeron, cuando vinieron el Sanedrín a decirle, mire, ustedes no pueden ni hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. ¿Y qué le dijeron ellos? En el capítulo 4, verso 20 de Hechos, ellos le dijeron una palabra, dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos callar nuestra boca cuando Dios nos manda a dar un mensaje, hay que darlo, mi hermano, pero hay que tener verdaderamente esa conexión con Dios para usted y yo poder tener ese valor de hacer lo que Dios nos está mandando que hagamos. Pedro y Juan ante el concilio le dijeron, no, nosotros no vamos a dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído, no importa lo que hagan, pero eso no va a ser posible, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, otra de las características que tenía el hombre, fíjese, dijimos la primera, era un verdadero creyente. La segunda, tenía un mensaje de parte de Jehová. Tercero, hermano, era un hombre valiente. Y la cuarta, era un hombre poderoso en Dios. Poderoso en Dios. Le voy a decir por qué. Le voy a leer el texto. Verso 3 al 5. Oiga. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Verso 4. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Verso 5. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Era un hombre poderoso porque, fíjese hermano, Dios le dio testimonio del mensaje que él había dado mediante señales y milagros. Al sanarle la mano del rey, mire los milagros que sucedieron en este episodio aquí, fíjese. Cuando el rey Jeroboam escuchó la voz profética, lo que Dios había clamado en contra del altar, dio una vez y dio una orden y dijo, prendedle. Cuando él hace así, prendedle, ¿verdad que sí? Entonces dice que la mano de Jeroboam se quedó así paralizada. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, fíjense hermanos, aleluya, la mano del rey se la sanó. Él oró y la mano del rey fue restaurada. Aleluya. También el desmoronamiento del altar. Dice que el altar se quebró, se desmoronó, se hizo pedazo el altar. Gloria al nombre del Señor. Y también el otro milagro fue que se derramaron toda la ceniza alrededor. Alabado sea el nombre del Señor. Esas tres cosas sucedieron ahí inmediatamente, una detrás de la otra. La sanidad del rey, de la mano del rey, el altar se desmorona y la ceniza quedan esparcidas. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice, hermano, Marcos 16, 17, en la gran comisión, fíjese, las señales
deben seguirnos a cada uno de nosotros. Y estas señales seguirán a los que creen. A los que creen. Entonces usted ve que él había creído. Él había creído. Hasta ahora vemos, gloria a Dios, las características de este varón. Él había creído. Entonces sabía que cada vez que él hablaba, la palabra iba a estar respaldada por una señal y un milagro de parte de Jehová Dios que lo había enviado. Estas son, dice aquí, estas son las evidencias de que el hombre no sirve a Dios con sus energías propias, ¿verdad? Que no era él mismo hablando cosas como la clase de hoy se habla de los profetas, mis hermanos. Hay muchos profetas que hablan de su propia presunción. Pero él da evidencia de que era Jehová. Inmediatamente habló la palabra, inmediatamente la palabra, amén, se cumplió en ese momento, en lo que estaba visible, porque venía una señal y venía, hermano, una profecía para cuando viniera el rey Josías, que dice que iba a sacrificar sobre el altar huesos de hombre. Pero la palabra del momento, la palabra instantánea, lo que vino verdaderamente de parte de Jehová para el momento, se cumplió ahí mismo. Eso es una señal de que este hombre fue enviado de parte de Jehová y era un varón de Dios, un hombre serio que estaba predicando una palabra con certeza. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, él tenía poder para el servicio porque hablaba en nombre de Jehová. Tenía poder para el servicio. Estaba, hermano, capacitado. Dios lo había capacitado a él para hacer la obra que Dios lo mandó a hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora bien, recapitulando, era un creyente, un verdadero creyente, creía en Jehová. Era un hombre con un mensaje, era un hombre valiente, era un hombre poderoso, ¿verdad que sí? Por las señales que le seguían. Y era un hombre, esa es la número 5, un hombre abnegado. Abnegado, ¿en qué sentido? Fíjese, hermano, gloria al nombre del Señor. En el capítulo 13, del verso 6 al 9. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Yo se la voy a leer, gloria al Señor. Versículo 6. Entonces respondió el rey, dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios. Escuche lo que dijo el rey Jeroboam. Te pido que clame ante Jehová tu Dios. No dice mi Dios, no consideraba a Jehová como su Dios, hermano. Dice tu Dios, y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. ¿Usted ve? Entonces dijimos aquí que era un hombre abnegado, tenía poder en la oración. Oró por la restauración de la mano del rey. El rey le pide ahora, hermano, que vaya a su casa a comer y a recibir un presente, pero él que hace rehusó. Mire aquí ahora, verso 7. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me diera la mitad de tu casa, oiga lo que él le dijo al rey, aunque tú, rey, me diera la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Versículo 9. Porque así me está ordenado. No se le olvide esa palabra, lo que él dijo con su boca. Porque eso me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regrese por el camino que fueres. No coma pan, ni bebas agua, ni regrese por el camino que fuere. Él estaba claro en lo que Jehová le había dicho. ¿Hasta qué punto él estaba claro, hermano? Te hago una pregunta. ¿Hasta qué punto estaba él claro en lo que era enfocado, en lo que era lo que Jehová había hablado con él? Bendito sea el nombre del Señor. Miren, dice aquí, gloria al Señor.
el rey le pide que vaya a su casa a comer y a recibir un presente, le iba a dar presente, ¿verdad? Como en agradecimiento, eso se usaba antes, ¿verdad que sí? En agradecimiento porque él le había hecho un milagro, ¿verdad? El rey Jeroboam era una persona que no le servía a Jehová, él creía que él había hecho un milagro, el hombre le había hecho el milagro, te voy a dar dones, por eso que tú has hecho conmigo, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, fíjense aquí, mis amados hermanos, dice aquí, para que yo te vaya a dar un presente. Él dice que no, no. ¿Por qué? Porque él no era un asalariado en la obra de Jehová. Le voy a decir esto, él no era un asalariado. O sea, él tenía presente que lo que él hacía, lo hacía por gracia, lo hacía porque era un llamado de parte de Dios, lo hacía, hermano, porque él amaba su ministerio, ¿verdad que sí? O sea, muchas veces no quieren dar presente y no quieren hacer cosas, pero él decía no, porque Jehová me lo había ordenado. No vaya a su casa, no coma pan y no regrese por el mismo camino. Hay que estar pendiente de cuál es la palabra que Jehová ha hablado contigo para que no venga cualquier gente y te saque a ti de lo que es la perfecta voluntad de Dios. Este es el mensaje de la clase, triste final de un hombre de Dios. Porque, mis hermanos, hasta ahora él está claro en su asunto, en lo que Dios había ministrado a su vida. Gloria al nombre del Señor. Él sabía lo que era negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguir a aquel que lo había llamado. ¿Verdad que sí? Ok. Él sabía, hasta ahora está muy bien, ¿verdad que sí? Él sabía que Dios lo había llamado con un mensaje poderoso. Él sabía que no podía comer pan, no podía beber agua, no podía volver a la casa de Jeroboam, no podía retroceder. Esa es la palabra, no podía retroceder. Entonces Dios le da entonces de ida para donde Jeroboam, para adelantar, le da una estrategia, le da un plan a seguir. Cuando ya él termina y da la profecía, mi amado hermano, entonces ya Dios lo que hace es que le da, amén, otra. ¿Entendiste? Entonces ya Dios le da otras estrategias para regresar al lugar de donde él había provenido. Entonces Dios lo que hace es que le da nuevos planes y hay que seguir las reglas. ¿Entiende? Cuando Dios te dice algo, hay que seguir las reglas. Usted no puede hacer lo que usted quiera porque puede provocar que Dios se enoje contra ti. Alabado sea el nombre del Señor. En la próxima clase vamos a estudiar entonces las consecuencias de él cambiar de mentalidad y hacer caso a la voz de un profeta que no era voz de Dios y no era profeta de Jehová. Dios te continúe bendiciendo y hasta la próxima. Amén.